Hola, bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de COVID de Softis Perú. Yo soy Angelida del Carpio de la Gerencia de Operaciones y el día de hoy estaremos hablando del tema de la tercera ola y el manejo del duelo, para lo cual nos acompañan el doctor Jimmy Chipana, médico ocupacional, y la doctora Claudia Cadenilla, psicóloga clínica. Bienvenidas, bienvenidos. ¿En qué etapa de esta segunda ola actualmente estamos? Bien, Angeli, muchas gracias por la pregunta. Como saben, el Perú ha empezado con su primera ola en el mes de marzo del 2020 y luego ha iniciado abril, mayo y junio, que han sido los picos de la primera ola, y luego hubo un descenso más o menos en el mes de julio y agosto. En septiembre, octubre y noviembre, que esos 3 meses hubo un descenso y había una meseta ahí. Y nuevamente, para el mes de diciembre empezó nuestra segunda ola. En realidad, nuestra segunda ola empezó en el mes de diciembre y se hizo evidente en el mes de enero. Enero, febrero, y han sido los meses de ascenso. Febrero, marzo y abril han sido los picos donde hemos tenido, ¿no? Donde hemos llegado a tener inclusive a 433 muertos por día. Se morían cada 4 minutos un peruano, ¿no? Y luego de ese periodo, más o menos estas semanas, estamos teniendo un leve descenso. Actualmente fallecen en promedio 200 a 220 personas por día. Por lo tanto, todavía no estamos terminando esta segunda ola. O sea, tenemos que continuar manteniendo nuestras medidas de prevención que Softis ha recomendado, ¿no? Igual es un número bastante fuerte, ¿verdad? ¿Y cuándo usted, doctor, estima que estaremos ingresando a esta tercera ola? Bien. Como estamos esperando que descienda esta segunda ola y luego tengamos un periodo de 1 o 2 meses más donde no tengamos muchos casos que se reporten, se estima que para el mes más o menos de agosto y septiembre tengamos una tercera ola, ¿no? Y esta tercera ola probablemente va a ser inclusive una ola mixta, donde va a tener el componente del COVID y del componente de enfermedades crónicas que no han sido tratadas por la ausencia de los servicios de salud que se han dado. Doctor, ¿y cómo en este escenario de la tercera ola nos va a afectar lo que se ha venido escuchando como el ingreso de variantes, de las nuevas variantes del COVID? Bien, cuando nosotros nos preguntamos por qué se da la tercera ola, y hay 3 respuestas para esto. Lo primero es nuestra baja tasa de inmunidad que tenemos. La tasa de inmunidad o de vacunación que tenemos en el Perú. Actualmente solamente el 10% de nuestra población objetivo se ha vacunado a la fecha de mayo de 2021. El segundo componente es la presencia de variantes. Estas variantes están proviniendo tanto de lo que es de Brasil, la P1, la variante sudafricana, la variante, en este caso de Inglaterra, ¿no? Y ahora se ha detectado una nueva variante, que es la variante C37, que es la variante peruana, que está a nivel tanto en el Perú como en Chile, ¿no? Pues le dicen la variante andina. Se estima que esta variante inclusive haya empezado en el mes de noviembre a diciembre del 2020, ¿no? ¿Y qué pasaba? Durante todo este periodo nosotros nos habíamos enfocado que la variante brasileña de Manaus, la P1, era la que nos estaba contagiándonos, pero en la realidad, con los estudios de mapeo genético que se han realizado, se ha determinado aquí en el Perú, por la Universidad Cayetano Heredia, que nuestra variante C37 es la que ha estado contagiándonos en esta segunda ola. Y se estima que más o menos el 80% de todos los contagios de nuestra segunda ola muy probablemente sean por esta variante C37. Doctor, y hablando también de este tema, ¿qué tanta probabilidad existe de que una persona que ya ha pasado por la enfermedad pueda reinfectarse, o sea, pueda adquirirla nuevamente? Bien, para hablar de reinfección tenemos que tener 2 criterios. El primer criterio es tener 2 pruebas moleculares y el segundo criterio es que el lapso de las pruebas moleculares sean mínimo de 3 meses. Si se cumple estos 2 criterios, entonces hablamos de reinfección. Entonces, la probabilidad de que nosotros podamos reinfectarnos frente a la aparición de estas nuevas variantes existe. Si queremos hacer una comparación de cuántos infectados teníamos el 2020 y a cuántos infectados tenemos ahora el 2021, el 2020 más o menos en el mes de diciembre, que fue el análisis que se realizó, un promedio de 60 casos de reinfección se habían reportado. Ahora que se hacen ya estudios genéticos a nivel Perú, se están reportándose 1.500 casos a la fecha. Entonces tenemos
nuevas variantes que están generándonos mayor probabilidad de contagio. Y estas nuevas variantes se caracterizan porque son más transmisibles, ¿no? Y pueden dominar el escenario y competir con otras variantes y ganar, y por lo tanto nos pueden infectar. Entonces, el problema es, nos hemos podido haber contagiado del virus, no tenemos la vacuna, asistimos a lugares donde hay mucha congestión de personas o no utilizamos nuestras medidas de seguridad y bajamos la guardia, entonces nos podemos contagiar e inclusive podemos fallecer si esto se da, ¿no? Y es por eso que tenemos que tratar este tema de manera integral, ¿no? Porque después vienen los problemas del duelo, la muerte, y esto es un problema. Doctor, y justamente ahora que menciona usted el tema de las pérdidas, ¿no? O sea, en esta pandemia muchas personas han perdido no solamente familiares, ¿no? Amigos probablemente, ¿no? Sino también tenemos pérdidas del tipo laboral, personas que han perdido el trabajo, personas que han perdido la posibilidad de estudiar, ¿no? Físicamente en algún colegio, en algún instituto, en alguna universidad, ¿no? Y otras como pérdidas del poder socializar, ¿no? Del poder salir, de poder encontrarme con mis amigos, con mis familiares, ¿no? Tenemos un montón de este tipo de pérdidas, ¿no? Y esto ¿cómo lo podemos afrontar, Claudia? Sí, Angeli, la verdad que hemos transitado muchas pérdidas a lo largo de esta pandemia y nos ha calado emocionalmente, ¿no? Definitivamente nos ha dejado estragos emocionales. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, o sea, estamos queriendo siempre conversar, ¿no? con otra persona, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y el haber sentido este aislamiento físico, porque igual hemos seguido en contacto, hemos tratado de seguir en comunicación vía virtual, ¿no? Que por ahí nos acerca un poquito más a la gente que queremos, ¿no? Por ahí lo virtual ha sido una herramienta como súper importante en estos meses, ¿no? Largos meses, más de un año que estamos viviendo de la pandemia. Pero sí nos ha movilizado emocionalmente. Han habido otras pérdidas también, como en lo académico, por ahí, ¿no? Cursos que por ahí han tenido que estar ya cancelados unos meses y luego apareció esta opción virtual, la hemos retomado. Por ahí también pérdidas a nivel de familia, ¿no? Porque cada pérdida conlleva un duelo. Siempre estamos relacionando muerte con duelo. Sin embargo, cada pérdida que hemos tenido durante todo este tiempo y a lo largo de toda nuestra vida, siempre cada pérdida nos va a traer un proceso de duelo, porque nos estamos desprendiendo de algo que usualmente estamos teniendo contacto, nos estamos relacionando. Entonces, definitivamente hay muchas personas que han perdido familiares cercanos. Hay familias que se han separado por cuidar, por ejemplo, a los papás, ¿no? Por ahí hay algunos hermanos que han decidido, ya, ok, me voy, ¿no? A vivir con mi hermana y para cuidar a mis papás, ¿no? O a mis abuelos. O por ahí, no sé si han visto que, por ejemplo, por mi casa había una familia que le pasaba en una canastita la comida al abuelito que vivía solo, ¿no? En el tercer piso. Entonces, esto de cuidar al otro sí también genera mucho estrés durante esta pandemia y ha sido una separación de la familia que genera una pérdida, genera un proceso de duelo. Así es. Claudia, ¿y cómo afrontamos ese duelo de manera positiva, ¿no? Sí, ahora, de hecho, Angeli, antes de poder comentarte, ¿no? sobre cómo podemos transitarlo de una manera sana, me gustaría compartir exactamente qué cosa es el duelo, ¿no? ¿Cuál es la definición? La definición del duelo es un proceso normal, que viene a raíz de una experiencia de pérdida de una persona que significa mucho para nosotros o de alguna situación a la cual nosotros estamos como muy arraigados, ¿no? Como que tenemos un vínculo muy cercano. Entonces, de hecho el duelo, Angeli y Jimmy, no es un proceso que uno puede transitarlo de manera rápida, ¿no? Tiene sus etapas, tiene sus días, sus tiempos. Hay personas que pueden demorarse más, hay otras menos, hay unos que pueden por ahí transitarlo en 6 meses o en 3 meses, hasta un año. Y no está mal, ¿no? Tampoco no es entrar a calificar de que este tiempo es así porque cada persona es distinta. Cada persona ha tenido un vínculo distinto con esa persona que se ha ido.
Y sí hay maneras de poder acercarnos a un duelo de una manera más sana, más saludable. De hecho, hay rituales, ¿no? Y esa es una manera de podernos quedar con el recuerdo, por ejemplo, de una persona haciendo rituales más creativos ahora que estamos alejados de la familia, ¿no? Porque ya no es que estamos en los velorios, no podemos acercarnos a la gente, ¿no? Entonces, esto nos exige utilizar nuestra imaginación en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Crear por ahí alguna sesión virtual y compartir una oración, ¿no? Sobre este compañero que se fue, ¿no? Que falleció, o recordar también de manera virtual, ¿no? Situaciones, anécdotas de esta persona que ya no nos acompaña. Y siempre también por ahí en casa también podemos crear rituales, ¿no? Como un altar, poner la foto de nuestro familiar que se fue, una velita, digamos, para poder transitar todo este proceso de una manera más sana, más saludable. Entiendo también que hay una fase de negación, ¿cierto? Sí, yo he tenido una experiencia, por ejemplo, cuando falleció la hermana mayor de mi papá. Nos dan la noticia y le llamo a mi papá que está en Cusco y ¿cómo estás? Y él me dice, no, ya me siento bien, tranquilo, bueno, pues tenía que darse, ¿no? Pero llamo a la semana y le pregunto a mi mamá, ¿cómo está mi papá? Porque ha fallecido su hermana más querida. Y me dice, toda esta semana ha estado ido, no piensa, no está como que no estuviese aquí presente. Como en shock, así. Como en shock. Pero para mí, para no hacerme preocupar, me imagino, me decía que estaba bien. Pero en la realidad no era lo que estaba pasando, ¿no? Eso, él tenía un duelo muy profundo Sí. y no sabíamos cómo ayudar. Sí, lo que cuenta Jimmy, lo siento mucho por lo que pasó. De hecho, sí, la primera etapa del proceso de duelo conlleva un momento de negación que también se le llama shock, ¿no? Que uno está como que no cae en cuenta de que esta persona se ha ido y cómo se ha ido, ¿no? O sea, porque ingresa al hospital y ya no lo vemos más, no vemos más a esa persona que se ha ido. Entonces, sí hay este shock, incluye varios factores, el no poderlo velar, el ya no poderlo ver más, el no poder estar con los familiares cercanos, ¿no? Para poder compartir el dolor. Y lo primero que nos vamos a decir es ¿por qué esto? ¿No? O sea, ¿por qué pasó esto? O no puede ser que esto esté sucediendo. Y las personas se empiezan a aferrar también a objetos que ha tenido esta persona, ¿no? En caso de esta persona haya vivido con la persona que ha fallecido, se aferra a esos objetos como que más queridos, ¿no? Por ahí libros que haya leído esta persona o a dormir de repente con la mantita que se tapaba esta persona. Entonces sí cala mucho, ¿no? De hecho, esa es la primera etapa, que es sobre la negación. Y luego de esta etapa pasamos a la ira, donde podemos sentir esta emoción de cólera, ¿no? O sea, pude haber hecho más, ¿no? ¿Por qué en este momento, en estas circunstancias? Debió cuidarse, ¿no? Empieza como que también a proyectar un poco hacia la persona, ¿no? Hacia la persona que se ha ido, ¿por qué? Entonces debía hacer algo más, ¿no? Entonces hay etapas que se dan y no es de manera lineal, sino que el proceso de duelo puede ir de una etapa hacia otra, no es que vamos a la ira primero, luego a la negación, sino que puede ser del orden en verdad que la persona lo transite, como ella se sienta o como él se sienta, mejor de transitarlo. Hay una negociación también. Esta etapa de negociación tiene que ver con la culpa. A veces la persona se genera como muchas preguntas, ¿no? Porque si hablamos específicamente del COVID, en casa, por ejemplo, por algún familiar que estemos cuidando y que después se vaya, ha habido un tiempo que le hemos dedicado de cuidarlo, de cuidar a esta persona. Han habido organización de actividades en la casa, aislamiento, ¿no? Separar cubiertos, tazas, o sea, medidas que se han tomado para cuidar a esa persona. Es un tiempo que también el cuidador del enfermo lo ha invertido también y ha habido una rutina en ese cuidar. Entonces, al desprenderse también esta rutina, puede crear también culpabilidad en la persona que ha sido la cuidadora, ¿no? De por qué no hice tal cosa, o de repente no le di tal medicamento, o tal vez lo debí llevar antes al hospital, ¿no? Se empiezan como a crear
muchos pensamientos acerca de la culpa. Y luego de la culpa entramos en una depresión. Ahora, depresión como tal, como patología no, o sea, no como un diagnóstico, pero sí a una tristeza profunda, ¿no? Entonces ya, sí, es como uno que se deja ya en la tristeza, uno se deja con el dolor y llora y está muy marcado por el llanto de esta etapa. Y finalmente ya aceptamos lo que ha sucedido. O sea, es como una sensación de liberación, ¿no? De poder retomar las actividades que uno estaba haciendo, porque bueno, hay duelos que por ahí pueden ir a un año, pero ok, si la persona más o menos lleva sus actividades, puede transitar entre su trabajo, su familia, por ahí lo social, entre lo que se pueda en esta pandemia, y hace sus actividades, pues es un proceso de duelo saludable, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya al año una persona no se quiere levantar de la cama, sigue llorando, le cuesta hablar sobre esa persona, ¿no? Verbalizar recuerdos y demás, sino que se viene en llanto? Ahí ya estamos hablando de un duelo patológico, en donde ya sí será necesario que esta persona tenga una intervención ya de un especialista, ¿no? Una intervención psicológica. Claro. Y Sí. una consulta, Claudia, con respecto a estas diferentes etapas de duelo, ¿cómo Ajá. nosotros podemos apoyar a un familiar que esté pasando alguna de ellas? Si es un familiar, si estamos cerca de esta persona, pues lo importante es estar, ¿no? A veces nosotros nos vamos hacia dar consejos, ¿no? A veces tenemos expresiones como que ya el tiempo se encargará de curar, ¿no? De curar este dolor, o de repente decimos ya está descansando en paz, ¿no? Ya está sin sufrir, ¿no? Ya está con Dios. Que bueno, obviamente es una actitud positiva que tenemos todos para poder acoger a esta persona por la pérdida que ha tenido. Sin embargo, no va a ayudar mucho de manera emocional a esta persona. Entonces, la recomendación es acompañar, es estar. O sea, estar físicamente en No lo que se dejarlo pueda. solo. No dejarlo dejarlo solo, sola, exacto, Claro. acompañarlo. Claro, y aunque esta de alguna manera situación que estamos viviendo, esta nueva normalidad como se le llama, ¿no? Sí. No nos permite a veces físicamente, la parte buena es que existe la tecnología hoy por hoy que sí nos permite estar, aunque sea de esa manera, ¿no? Es importante, entiendo que a una persona que está afrontando una pérdida de este tipo, no la dejemos sola, ¿verdad? Exacto. Y una pregunta, hay una situación que es que podamos levantarnos, como se dice, rápido de una situación de estas para poder, como tú decías hace un ratito, para poder continuar con nuestra vida, volver a la normalidad, que no quiere decir que nos estemos olvidando de esta persona que hemos perdido, ¿no? ¿Cómo es esta recuperación de alguna manera para poder retomar nuestra vida? Sí, esta capacidad que tenemos nosotros de reponernos, ¿no? A diferentes pérdidas. Bueno, de hecho, la resiliencia, ¿no? es un poco el término que se utiliza para poder reponernos ante eventos traumáticos, ¿no? Esta capacidad de generar optimismo en nosotros mismos y seguir avanzando a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Y en realidad yo considero que pues todos en este tiempo hemos tenido, ¿no? Resiliencia, hemos tenido esta capacidad para continuar con nuestras labores en casa, para organizarnos, para llevar estas pérdidas, tanto de nuestras familias, amigos. Yo me he visto también como enfrentada, por ejemplo, a rifas, ¿no? A crear como eventos de repente para algún papá de algún amigo que estaba en el hospital, o por ahí llamando a ayuda para ver si es que habían camas, Consiguiendo o oxígeno. clínicas, sí, o que había cama, o oxígenos, los contactos de los oxígenos. Entonces, yo considero que sí, la resiliencia ha estado como muy presente hasta ahora y es importante seguirla desarrollando. Todas las personas tenemos la capacidad de poder desarrollarla,
¿no? De ver con optimismo. Y acá se ponen en juego tres factores, ¿no? Que son como importantes. La flexibilidad, que es necesario tenerla ante los cambios que toda la vida hemos tenido, pero ahora durante la pandemia está como más exigido de alguna manera poder adaptarnos a los cambios del día a día, en nuestra casa, con nuestros amigos, en el trabajo, en diferentes ámbitos. Y también que cada experiencia que nosotros vamos a tener de pérdida nos va a dejar un aprendizaje. Entonces, yo considero que ese es el mensaje como para poder considerarlo, ¿no? Y seguir a pesar de lo que hayamos perdido. Y el mantenernos también bastante activos creo que ayuda muchísimo en esto, ¿no? O sea, el tratar de hacer diferentes actividades o en lo posible retomar las actividades que hacíamos, ¿no? O sea, creo que eso también favorece muchísimo el poder reponernos a este tipo de pérdidas, ¿no? O sea, no los vas a olvidar, definitivamente no vas a poder olvidar. Bueno, en lo personal, no en esta pandemia, pero yo tuve la pérdida de mi mamá hace algunos años, entonces jamás olvida, imagínate, a una mamá jamás la podrías olvidar, ¿no? Pero llega el momento, llega un punto en el que tú retomas tu vida y recuerdas, pues, positivamente a estas personas que te marcó definitivamente, ¿no? Sí, Angeli. Es un dolor, ¿no? Que siempre va a estar, ¿no? Es un dolor, pero salir del sufrimiento es lo que va a marcar también esta diferencia y la resiliencia, ¿no? De sobreponernos, como tú nos cuentas. Tú has continuado en algún momento, has salido del sufrimiento y has retomado tus actividades, tus rutinas, que es tan importante poder tener un orden también después de que uno ha salido de su duelo, un orden de las actividades que uno tenga que hacer para que también la mente esté también ocupada y concentrada en otras actividades, en crear, en preocupaciones distintas que nos van a crear otro tipo de estrés, pero ya no el dolor, ¿no? Ya no ese sufrimiento. Claudia, una consulta, por ejemplo, no sé si has visualizado que se da dos casos, ¿no? Uno, fallece el familiar y lo llevaste al hospital y falleció y no sabías ninguna noticia. ¿Qué tipo de duelo han desarrollado ellos en comparación de aquellos que se quedaron con su familiar, su mamá, su papá, porque no querían dejarlo ir? Igual falleció, ¿no? O sea, ¿hay algún impacto y alguna diferencia del tipo de duelo que van a presentar cada uno de estos grupos? Muy buen punto. O sea, diferencia de, tú mencionas, Jimmy, diferencia de los que están en el hospital. ¿Dónde es más intenso la pérdida? Sí. O igual es más intenso que aquel que se va y lo dejas y se va al hospital y ya no más lo ves, o cuando al menos te aferras a él y te quedas en la casa? ¿En cuál de estos dos casos existe mayor dolor o es igual? Es como la persona también lo transita, ¿no? Y qué ha sucedido en el camino, porque Jimmy, o sea, sí hay personas que llevan, ¿no?, al hospital a su familiar, ¿no?, y están en la puerta, no hay dinero, ¿no?, empiezan como a pasar gente, por ahí piden ayuda o llaman a los doctores para que salgan e informen y no hay información por ahí, ¿no?, de las que ellos quieren. Entonces sí hay mucha impotencia. Yo pienso que sí, a las personas que van al hospital y están ahí y no pueden ver más, ¿no?, a su ser querido, va a haber un impacto sí fuerte. Yo no podría decir que este va a ser más o menos, porque igual es la pérdida de una persona que significa mucho. Pero cada persona va a tener su proceso distinto, ¿no? Cada persona con las vivencias que ha tenido y la personalidad que tiene y para lo que significa para ella o para él, esa persona va a procesar su duelo de manera distinta. Lo más importante, como decías, Claudia, es estar muy, muy cerca a ellos para poder identificar, pues, cómo están viviendo este dolor, ¿no? Y sobre todo no dejarlos solos, porque es muy probable que en este momento necesiten mucho apoyo, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, y hablando de apoyo, nosotros como compañía, como empresa, también tenemos canales de apoyo, ¿verdad?, para nuestros colaboradores. Sí, existe canales de apoyo. Nosotros tenemos un call center donde cual pueden llamarnos las 24 horas y cuando alguno de ellos, por ejemplo, requiere un apoyo psicológico, tenemos a Claudia y está siempre disponible para poder atender cualquiera de las necesidades que se den, ¿no? Perfecto, Claudia. Muchas gracias, Claudia, Jimmy, por estos minutos de conversación aquí. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, ¿no? Nuestros televidentes nos van a hacer algunas preguntas para que podamos ayudarlos. Muchas gracias por la invitación.